Esa noche, después de tantos años compartiendo silencios, rutinas y madrugadas frías, ella me miró como si el tiempo se hubiera detenido. No era deseo, tampoco reproche. Era una especie de gratitud callada, como si, por fin, se hubiera sentido verdaderamente tocada. No con las manos. Con la presencia. Con la mirada que ya no tiene prisa. Y entendí, amigo mío, que a nuestra edad, lo que más enciende a una mujer no es la fuerza, sino la atención. No es durar más, es estar más. Por eso hoy quiero compartir contigo algo que a muchos hombres se les escapa, las 7 formas en que una mujer puede alcanzar el éxtasis. No todas son físicas. Algunas solo se abren cuando hay confianza, ternura y respeto profundo. Si alguna parte de este video te recuerda a tu historia o despierta algo que habías guardado en silencio, escríbelo abajo. A veces, unas pocas palabras como esto me tocó el alma valen más que 1000 confesiones. Porque aquí estamos para aprender, sí, pero también para sanar. Quédate conmigo. Hoy no se trata de técnicas. Se trata de reconectar con lo que quizás nunca supimos leer en ella. Dicen que con los años, el deseo se apaga. Pero eso no es del todo cierto. Lo que se apaga es el ruido, lo urgente, lo explosivo. Y queda lo que de verdad importa, el silencio compartido, las caricias sin prisa, las miradas que ya no necesitan palabras. Recuerdo una charla que tuve hace tiempo con Juan, un viejo amigo de Medellín. Tenía 62 años y acababa de jubilarse. Mientras tomábamos café frente a su jardín, me dijo con una sonrisa cansada: hermano, durante años pensé que mi esposa ya no quería sexo. La verdad era otra, no quería seguir sintiéndose invisible cuando se quitaba la ropa. Esa frase se me clavó como una espina en el pecho. ¿Cuántos hombres, como tú y como yo, han vivido lo mismo sin saberlo? La realidad es que muchos de nosotros cruzamos los 50 con una mochila llena de errores silenciosos. No por maldad, sino por ignorancia emocional. Creímos que tocar era suficiente. Que estar presentes físicamente bastaba. Pero lo que ellas necesitan, lo que siempre necesitaron, es algo más profundo: sentirse vistas, escuchadas, deseadas, aunque el cuerpo ya no sea el de los 20. Lo que no entendimos en nuestra juventud es que el éxtasis femenino no es un interruptor que se activa con técnica, sino una danza lenta entre confianza y ternura. En la juventud, muchos de nosotros corríamos hacia el clímax como si fuera una meta. Hoy, la sabiduría nos permite entender que el camino es el placer. Que no hay apuro. Que si tocamos con alma, la piel responde distinto. En mujeres mayores, tu esposa, tu compañera, esa mujer que ha estado a tu lado por décadas, el deseo sigue vivo, pero es más silencioso. Ya no se manifiesta con fuegos artificiales, sino con suspiros apenas audibles. Con gestos. Con ese pequeño temblor que ocurre cuando le rozas el cuello mientras está lavando los platos. Con ese brillo en los ojos cuando te acercas sin pedir nada. Y si tú, hombre maduro, aprendes a leer esos pequeños gestos, te sorprenderás de lo mucho que ella aún guarda dentro. Pero antes de hablarte de las 7 formas de placer femenino, es esencial que reconozcas tu verdadero poder. Y no hablo de fuerza física ni de erecciones duraderas. Hablo del poder de tu calma. De tu presencia plena. De tu madurez emocional. Tú ya no eres ese muchacho que necesita impresionar. Eres el hombre que puede mirar a los ojos con verdad. El que puede sostener una pausa sin sentirse incómodo. El que puede tocar lento, con conciencia, sabiendo que cada centímetro de su piel cuenta una historia. ¿Y sabes qué más he aprendido?
que muchas mujeres de nuestra edad no han sentido jamás un orgasmo completo. No por falta de ganas, sino porque nunca se sintieron seguras para soltar el control. Porque el mundo les enseñó a complacer, pero no a entregarse. Y tú, querido amigo, puedes ser quien le devuelva ese derecho. No desde la técnica, desde el vínculo, desde la mirada que valida, desde el abrazo que no exige. Puede que al principio ella se muestre cerrada, tímida, incluso indiferente. No lo tomes como rechazo. Tómalo como una señal de cuánto ha aprendido a protegerse. Pero si insistes con respeto, si escuchas su cuerpo, si le haces entender que hoy la deseas más que nunca, con sus arrugas, con sus silencios, con su lentitud, te prometo algo, ella florecerá. Porque el cuerpo de una mujer madura no está muerto. Está esperando las manos correctas. Y esas manos pueden ser las tuyas. Esta primera parte no busca enseñarte ninguna técnica. Busca recordarte quién eres y lo que puedes ofrecer desde tu experiencia. Porque los años vividos no son un obstáculo. Son tu mayor ventaja. Has perdido velocidad, sí. Pero has ganado profundidad. Has perdido impulso, pero has ganado intuición. Y si decides aplicar esa sabiduría a la intimidad, lo que viene puede ser aún más poderoso que todo lo que viviste antes. Así que antes de seguir con los 7 tipos de éxtasis femenino, te dejo esta reflexión: no necesitas ser un experto en anatomía. Solo necesitas ser un experto en tu mujer. Porque cuando tú conoces su alma, su cuerpo se rinde solo. Pocos hombres lo dicen en voz alta, pero muchos lo sienten en silencio. Con los años, los cuerpos cambian y el deseo, al menos en apariencia, también. A los 20, los pechos de una mujer pueden parecer símbolo de juventud, de lo nuevo, de lo fresco. Pero después de los 50, cuando el cuerpo de ella ya ha vivido partos, noches sin dormir, ciclos hormonales infinitos, los senos cuentan otra historia. Una historia más profunda. Una historia que merece ser escuchada con las manos, no solo con los ojos. Muchos hombres mayores cometen el error de pensar que los senos pierden sensibilidad con la edad. Nada más lejos de la verdad. De hecho, en muchas mujeres maduras, el pecho se convierte en un centro emocional de la intimidad. No solo porque está ligado al recuerdo del contacto maternal o de los años pasados, sino porque es una de las zonas donde ellas aún desean sentirse admiradas, deseadas, acariciadas, pero sin prisa. Y ahí, tú tienes una oportunidad única. Te hablo a ti, hombre maduro, que tal vez ya no te lanzas sobre ella como antes, pero que sí sabes sostener una mirada. Te hablo porque tú, con tus manos ya marcadas por los años, puedes tocar diferente. No como quien exige, sino como quien honra. Porque los senos no son solo una parte del cuerpo. Son territorio sagrado. Son la antesala de la ternura, del deseo profundo, del abandono sereno. Y cuando tú los acaricias con presencia, sin el objetivo inmediato de excitar, sino simplemente de acompañar, algo en ella se ablanda. Algo se abre. Recuerdo el testimonio de Ricardo, un hombre de 58 años de Lima. Me dijo, después de años de rutina, una noche me detuve. No fui por el camino de siempre. Solo la abracé, con la palma en su pecho izquierdo. Sentí cómo respiraba distinto. Y supe que ese momento, sin penetración, sin urgencias, fue más íntimo que cualquier otra cosa que habíamos hecho. Eso es el poder del contacto consciente. Muchos hombres, lamentablemente, han aprendido a tocar sin ver, a besar sin mirar, a acariciar sin detenerse. Pero en esta etapa de la vida, donde ya no tenemos que demostrar nada, podemos,
por fin, empezar a ver de verdad. Tocar los senos de una mujer madura no es cuestión de fuerza, ni siquiera de técnica. Es cuestión de ritmo, de intención, de dejar que tus dedos hablen lo que tus labios ya no saben decir. ¿Qué pasa si acaricias sus senos no para provocar un clímax, sino para devolverle a ella el sentido de belleza que tal vez cree perdido? Para muchas mujeres mayores, los senos son una zona de vergüenza. Por la flacidez, por las marcas, por los cambios. Pero si tú los tocas como si fueran arte, y lo son, puedes ayudarla a reconciliarse con su cuerpo. A recordar que sigue siendo deseable, no a pesar de los años, sino gracias a ellos. Porque sus senos hoy ya no son los de una joven, son los de una mujer que ha amado, que ha amamantado, que ha sobrevivido. Un buen amante, a nuestra edad, no es el que más dura, sino el que más siente. El que más valora. El que toca con el alma. Por eso te invito, esta noche o cualquier noche, a tomarte tu tiempo. A redescubrir ese territorio ya conocido como si fuera la primera vez. No pongas música. No enciendas velas. Solo acaricia en silencio. Y observa cómo respira, cómo se relaja, cómo su piel cambia de temperatura, cómo, a veces, una lágrima aparece sin que digas una sola palabra. Porque tocar los senos de una mujer después de los 50 no es juego previo. Es encuentro. Es puente. Es consuelo. Es reconexión. Y muchas veces, si lo haces bien, no necesitas ir más lejos. Porque en ese contacto silencioso, sin objetivo, sin urgencia, ella puede tener un pequeño orgasmo del alma. Uno de esos que no se expresan con gritos, sino con un gracias dicho bajito, con la cabeza apoyada en tu pecho. Y cuando eso pase, no te muevas. Quédate ahí. Quédate ahí como quien por fin entendió que no hay que ir rápido para llegar lejos. Quédate ahí como el hombre que ya no busca poseer, sino simplemente estar. Porque si hay un lugar donde el amor renace después de los 50, es en la palma abierta, serena, que descansa sobre el corazón de la mujer que nunca dejó de esperarte. Durante años, se habló del punto G como si fuera un mito, una fantasía de revistas femeninas o películas eróticas. Muchos hombres lo buscaron como quien busca un tesoro escondido, con ansiedad, con torpeza, con la expectativa de descubrir una reacción inmediata. Pero para nosotros, los hombres mayores, que ya hemos comprendido que lo más valioso no está en la velocidad ni en los fuegos artificiales, el punto G no debería ser una meta, sino una puerta. Y como toda puerta sensible, no se abre a golpes, se abre con llaves invisibles hechas de respeto, paciencia y conexión. Anatómicamente, el punto G es una pequeña zona ubicada en la pared anterior de la vagina, a unos 2 o 3 centímetros desde la entrada, en dirección al ombligo. Pero si te quedas solo con esa información, estás perdiendo lo más importante, su dimensión emocional. Porque el punto G no reacciona simplemente al contacto físico, responde a la seguridad que la mujer siente. Al nivel de entrega. A la historia que han construido. Es decir, no es solo una zona del cuerpo, es un reflejo de la confianza que ella tiene en ti. Con los años, este punto puede volverse más o menos sensible. En algunas mujeres se convierte en una fuente poderosa de placer. En otras, en una zona casi dormida, protegida por experiencias pasadas, heridas no dichas o simplemente por la falta de un estímulo emocional que la despierte. Y ahí es donde entras tú, hombre maduro. Porque tú, que ya no te dejas llevar por la prisa, puedes explorarla no como un cazador que quiere conquistar un territorio, sino como un jardinero que quiere cuidar algo frágil que tal vez nunca antes fue cuidado como merece.
Cuando vayas a buscar ese punto, no lo hagas con la intención de provocar un orgasmo inmediato. Hazlo con curiosidad suave. Con los dedos limpios, relajados, deja que tu mano entre y se quede quieta. Observa su respiración, su expresión. A veces, el punto G se manifiesta con una leve rugosidad, como una superficie más áspera que el resto. Otras veces, se oculta bajo capas de tensión o de memoria emocional. Y sí, es posible que al tocarlo ella no reaccione con placer, sino con un cosquilleo extraño o incluso con incomodidad. No te frustres. No insistas. Escucha. La clave aquí es no solo la estimulación, sino la conversación, verbal o no verbal, que ocurre mientras exploras. Puedes acompañar el contacto con palabras como «¿Esto está bien para ti?» o «¿Cómo se siente aquí?». No para que te diga si lo estás haciendo bien, sino para que sepa que tú estás ahí, atento a su experiencia, no a tu expectativa. Ese nivel de presencia, tan escaso en la juventud, es el mayor regalo que puedes ofrecer ahora. He conocido hombres que, después de décadas de matrimonio, descubrieron este punto como si fuera una dimensión nueva del cuerpo de su pareja. Y no porque antes no lo hubieran tocado, sino porque antes no estaban realmente presentes. Uno de ellos, Pedro, un chileno de 64 años, me confesó, después de explorar el punto G con calma, mi esposa lloró. No por placer, sino porque dijo, por fin sentí que me tocaste desde dentro, punto. Ese es el verdadero poder del punto G. No solo el orgasmo que puede provocar, sino la emoción profunda que despierta cuando es tocado con conciencia. Para muchas mujeres, el acceso a esa zona representa algo más grande, la sensación de ser penetradas no solo físicamente, sino emocionalmente, con respeto y amor. Y no siempre lo lograrás. A veces no pasará nada. A veces será frustrante. Pero no te enfoques en el resultado. Enfócate en el gesto. En la intención. Porque cada vez que tú entras a su cuerpo con respeto, ella aprende a confiar de nuevo. Y poco a poco, su cuerpo se abre. No como una flor artificial, forzada a florecer, sino como una rosa vieja que aún guarda perfume, pero que necesita sol lento, agua tibia, manos suaves. Así que esta noche, si decides explorar el punto G de tu mujer, no lo hagas como quien quiere provocar una reacción. Hazlo como quien quiere conocer un rincón más de su alma. Y si no pasa nada, ya pasó algo, tú estuviste ahí, presente. Y a veces, eso basta para que algo en ella empiece a despertar. Muchos hombres, incluso después de años de vida sexual activa, siguen sin comprender del todo qué representa el clítoris para una mujer. Algunos lo ven como un botón secreto, otros como una herramienta para alcanzar el orgasmo rápido. Pero cuando uno llega a los 50 y ha vivido lo suficiente como para entender que lo más poderoso no siempre es lo más visible, el clítoris se revela como algo mucho más sutil, es el corazón sensible del deseo femenino, pero también es el espejo de cómo ha sido tratada su sexualidad a lo largo de los años. El clítoris no es solo ese pequeño punto visible entre los labios superiores. Es una estructura mucho más compleja, con más de 8000 terminaciones nerviosas y con ramificaciones internas que rodean la entrada vaginal como dos brazos extendidos. Está diseñado para el placer. Solo para el placer. Y eso, para muchas mujeres, representa una carga emocional. Porque durante años, fueron educadas para complacer, para recibir, pero no para explorar o reclamar su propio gozo. Y tú, hombre que ya has vivido, puedes ser el primero que le enseñe que no tiene que merecer el placer, sino que simplemente puede recibirlo. El problema es que la mayoría de los hombres estimulan el clítoris con prisa. Frotan,
aprietan, succionan, como si fuera una máquina que debe activarse. Pero en mujeres mayores, el clítoris muchas veces no responde bien al exceso de fricción. Al contrario, necesita calor, tiempo, ritmo y sobre todo, intención amorosa. A veces, basta con dejar la palma abierta sobre el pubis durante unos minutos, en silencio, dejando que el cuerpo de ella se relaje, que su respiración baje, que el contacto despierte la confianza. Otras veces, el roce suave con la lengua o con los dedos humedecidos con aceite natural o lubricante puede generar pequeñas olas de placer que no son explosivas, pero sí profundas. Hay algo muy importante que debes entender: el clítoris es extremadamente sensible y cada mujer lo experimenta de forma distinta. Algunas lo prefieren directo, otras lateral, algunas necesitan que se combine con palabras, con miradas, con abrazos. Porque no se trata solo del cuerpo, se trata de lo que siente cuando tú la tocas. Si siente juicio, presión, obligación, se cierra. Si siente ternura, admiración, libertad, se abre. Una mujer de 55 años me escribió una vez: pensé que ya no podía disfrutar. Pero una noche, mi esposo me acarició sin buscar nada, solo estuvo ahí, y mi cuerpo, después de años, recordó que aún era capaz de sentir. Esa es la magia de un hombre que no tiene apuro, que no necesita probar nada, que ya no busca demostrar su virilidad, sino expresar su afecto. Y sí, habrá noches en que ella no quiera ser tocada ahí. Días en que no se sienta conectada con su cuerpo. No lo tomes como un rechazo personal. Tómalo como una oportunidad de acompañar sin invadir. A veces, un beso en la frente, una caricia en la espalda, es más erótico que cualquier estimulación directa. Porque el cuerpo femenino, sobre todo en la madurez, ya no responde a la presión, sino a la delicadeza emocional. Si decides explorar el clítoris con tu pareja, hazlo como si estuvieras tocando un instrumento delicado que solo responde a la música del alma. Empieza por los alrededores. Observa sus reacciones. No te obsesiones con el clímax. El clítoris no es una puerta hacia el orgasmo. Es una campana de cristal que vibra con el respeto. Es un centro de poder que solo se abre cuando ella siente que su deseo es válido. Y si algún día, gracias a tu paciencia, ella logra un orgasmo clitoriano real, de esos que se expanden por todo el cuerpo, que hacen que sus piernas tiemblen y sus ojos se llenen de lágrimas, no lo celebres como un trofeo. Solo abrázala. Quédate ahí, respirando con ella, sin decir nada. Porque ese momento no es solo un logro físico, es una victoria emocional. Un renacimiento. Una reconciliación entre su cuerpo y su historia. El clítoris, amigo, no es un botón. Es una puerta. Y tú tienes la llave. Pero no la fuerces. Solo colócala con cuidado y deja que ella decida cuándo entrar. Porque a nuestra edad, el mejor amante no es el que sabe más, sino el que siente mejor. Hay temas que muchos hombres prefieren evitar, como si no existieran. Y sin embargo, son precisamente esos rincones del deseo, los más silenciosos, los más censurados, los que esconden posibilidades de conexión que pocos se atreven a explorar. Uno de ellos es el éxtasis anal, una experiencia que, mal entendida, puede causar daño, pero cuando se aborda con amor, respeto y profunda complicidad, puede convertirse en una fuente inesperada de placer y liberación emocional para la mujer madura. Hablemos sin rodeos. El sexo anal ha sido por mucho tiempo un tabú, asociado al dolor, al rechazo o incluso a la perversión. Pero, ¿qué pasa cuando se mira desde otro ángulo? ¿Y si en lugar de forzar, aprendemos a escuchar? ¿Y si dejamos de verlo como un acto prohibido,
y lo entendemos como un acto de absoluta confianza? Porque eso es, en esencia, lo que representa esta forma de contacto, no solo una apertura física, sino una entrega emocional tan grande que pocas mujeres se sienten listas para darla si no existe un vínculo profundo. En el cuerpo femenino, la zona anal y perianal está conectada por terminaciones nerviosas con la vagina y el clítoris. Hay una capa delgada de tejido que separa ambos canales, por lo que al ser estimulada de manera correcta, la región puede provocar sensaciones intensas que, en algunas mujeres, se traducen en orgasmos dobles o una especie de ola continua de placer. Pero eso no sucede con presión, ni con sorpresa, ni con imposición. Sucede cuando ella siente que su cuerpo está completamente seguro contigo. Sucede cuando tú no solo pides permiso, sino que sabes retirarte si el cuerpo de ella dice no incluso antes de que sus labios lo digan. Un hombre sabio, y tú, si estás leyendo esto, probablemente ya lo seas, no busca esta experiencia para sentirse más poderoso, sino para regalarle a su pareja una vivencia distinta, delicada, íntima. ¿Y cómo se logra eso? Primero, con una conversación sincera. Sin morbo. Sin expectativas. Preguntando no desde el deseo, sino desde la curiosidad amorosa, ¿alguna vez te has sentido segura en esa parte de tu cuerpo, o simplemente te gustaría que exploremos eso juntos, sin compromiso, sin presión? A veces, solo abrir el espacio ya cambia algo en ella. Porque muchas mujeres mayores han vivido esta experiencia sin consentimiento, sin cuidado, con miedo, y la han guardado como una herida. Tú puedes ser quien transforme eso en algo nuevo, sin forzar nada. En términos prácticos, si ella acepta explorar, todo debe hacerse con extrema delicadeza. Lubricación abundante. Ritmo lento. Respiración compartida. Y siempre, siempre observando su cuerpo, su expresión, sus microgestos. Si se tensa, si su respiración se acelera de forma errática, si desvía la mirada, detente. Pregunta. Acompaña. Esto no es una técnica de conquista. Es un ritual de confianza. Y si ella siente que puede detenerlo en cualquier momento, es más probable que se abra desde un lugar auténtico. Te comparto el testimonio de Marcos, un hombre de 60 años de Puebla. Después de mucho tiempo juntos, mi esposa me confesó que siempre había tenido miedo de esa zona. Le dije que solo lo haríamos si ella quería, y que podía detenerlo cuando quisiera. Pasaron meses, hasta que una noche, entre caricias y miradas, ella me tomó la mano y la guió. Fue suave, fue lento, fue hermoso. Al terminar, me dijo que se sentía limpia, como si hubiera soltado un peso muy antiguo. Eso, hermano, es el verdadero poder de tu presencia madura. No conquistar el cuerpo, sino ayudarla a liberar algo que quizás lleva años encerrado. Y tal vez ella nunca te diga que tuvo un orgasmo ahí. Tal vez no lo grite, ni lo nombre. Pero si al final de ese momento se acurruca a tu lado, suspira y te dice gracias, entonces habrás sido más que un amante. Habrás sido un testigo de su renacimiento íntimo. Recuerda, no es obligatorio, no es para todos, y no es una etapa que se salta. Es un territorio que se honra. Y si decides caminarlo, hazlo con pies descalzos, con manos suaves y con el alma dispuesta a sostener todo lo que pueda surgir, desde el placer más inesperado hasta la emoción más profunda. Porque cuando un hombre toca el cuerpo de su mujer con respeto absoluto, incluso las zonas más escondidas pueden convertirse en santuarios. Y eso, créeme, es mucho más poderoso que cualquier técnica aprendida en la juventud. Hay lugares en el cuerpo femenino que no se alcanzan solo con los dedos ni con la piel, sino con la entrega. El llamado punto A,
una zona más profunda, ubicada más allá del punto G, cerca del cuello del útero, es uno de esos espacios sagrados. No es visible, ni fácil de activar, y mucho menos automático. Es una zona que guarda memoria, de partos, de menstruaciones, de penetraciones antiguas y de todas las veces en que fue tocada sin amor o nunca fue tocada en absoluto. Por eso, llegar ahí no es solo una cuestión de tamaño o posición, es una cuestión de presencia, de respeto, de vínculo emocional real. El punto A está ubicado en la pared frontal de la vagina a unos 5 a 7 centímetros de la entrada. En mujeres jóvenes puede estar más activo, más sensible. Pero en mujeres maduras, esas con las que tú, hombre sabio y paciente, compartes la vida, este punto necesita algo más que estímulo físico, necesita permiso emocional. No lo concede a cualquiera. No responde al sexo rápido ni a la fricción. Solo se activa cuando ella siente que tú estás allí no para tomar, sino para sostener. Una mujer mayor puede haber vivido décadas sin conocer el tipo de orgasmo profundo que nace desde el punto A. Porque no es un orgasmo de clítoris, rápido y localizado, ni uno del punto G, más expansivo. Es un orgasmo uterino, donde todo el cuerpo tiembla como si la raíz misma de su ser estuviera vibrando. Algunas mujeres lo describen como una ola cálida que nace en el fondo del vientre y se extiende hacia el pecho, los muslos, los brazos. Es más lento, más silencioso, pero más duradero. A veces, ni siquiera tiene una explosión final. Es más bien un trance, una expansión que la deja llorando suavemente o riendo sin motivo. Y tú puedes ser el hombre que le regale esa experiencia. Pero no con fuerza. No con ego. No con la intención de marcar una hazaña. Sino con humildad. Con entrega. Con la disposición de entrar no solo en su cuerpo, sino en su templo más profundo. Y para eso, la elección de las posiciones importa. Las posturas en las que la penetración es más profunda, como el misionero con una almohada bajo sus caderas, o la posición de cuchara, permiten que el pene o los dedos rocen esa zona con suavidad. Pero más importante que la técnica, es el ritmo, lento, constante, rítmico, como una meditación compartida. Muchos hombres creen que si su miembro no es suficientemente largo, no podrán acceder a esta zona. Eso no es del todo cierto. Aunque la profundidad puede ayudar, lo esencial es la dirección, el ángulo y sobre todo, la energía con la que se hace. Además, si tú usas tus dedos o incluso un juguete con sensibilidad y atención, también puedes estimular ese punto sin penetración total. No se trata del instrumento, sino del músico. Te comparto el testimonio de Jorge, un hombre de 59 años de Cali. Mi esposa y yo llevábamos años sin sentir algo realmente nuevo. Pero una noche, simplemente nos quedamos abrazados y empecé a tocarla con una lentitud que no había probado nunca. No buscaba nada. Solo quería estar ahí. Después de muchos minutos, sus piernas comenzaron a temblar y lágrimas le salían solas. Me dijo después que había sentido como si su útero se abriera. Que era una sensación que no tenía nombre. Eso es el punto A. No es solo una zona física. Es un estado. Es un lugar que ella puede habitar solo cuando se siente profundamente respetada. Y tú, a tus años, con tu historia, con tu compasión, con tus errores y aprendizajes, estás más preparado que nunca para ofrecerle ese espacio. No te desesperes si no sucede la primera vez. O la segunda. A veces, el cuerpo necesita tiempo. Y más aún, el alma. Pero si tú sigues allí, firme pero suave, presente pero sin presión, tarde o temprano, ella se abrirá. No como una flor forzada,
sino como una mujer que, por fin, puede rendirse en brazos de alguien que ya no la ve como un cuerpo, sino como un misterio digno de ser amado. Porque cuando un hombre de verdad toca el fondo del cuerpo de una mujer con devoción, no está haciendo el amor. Está rezando. Y en ese tipo de rezo, ambos se redimen, se reconectan y se reencuentran. Llegar a los 50 o 60 no significa renunciar al deseo. Al contrario. Para muchos, es la primera vez que el deseo se vuelve realmente libre. Libre de pruebas, de urgencias, de la necesidad de impresionar. Y es en ese terreno más maduro, más calmado, donde aparece uno de los fenómenos más misteriosos y hermosos de la sexualidad femenina, el clímax múltiple. No es algo que se provoca con una técnica específica. No es una meta. Es una sinfonía del cuerpo y del alma, una danza entre lo físico, lo emocional y lo espiritual. Y tú, que ya has vivido lo suficiente para entender el valor de una pausa, tienes en tus manos la posibilidad de orquestarla. El clímax múltiple ocurre cuando la mujer experimenta más de un orgasmo en un mismo encuentro íntimo, sin perder sensibilidad ni desconectarse del momento. Pero lo que pocos hombres saben es que ese tipo de experiencia no surge de la estimulación directa o de una sesión intensa. No. Surge de la integración. De tocar varias zonas del cuerpo con conciencia, de abrir múltiples puertas al placer al mismo tiempo y sobre todo, de estar ahí con todo tu ser. Imagina esto, mientras ella recibe una penetración suave que roza su punto G o su punto A, tu mano acaricia con delicadeza su clítoris y tus labios susurran en su oído palabras de ternura, o tu otra mano recorre su espalda con ritmo. En ese momento, no estás activando una sola fuente de placer. Estás construyendo un puente entre varias zonas sensibles, clítoris, vagina, senos, piel, emociones. Estás despertando no solo su cuerpo, estás tocando su historia. Para que esto ocurra, ella debe sentirse profundamente conectada contigo. No puedes simplemente hacer muchas cosas a la vez como si siguieras un manual. Tienes que estar presente. Respirar con ella. Sentir su ritmo. Escuchar lo que su cuerpo dice en cada gemido suave, en cada suspiro, en cada cambio de temperatura. Porque el clímax múltiple no es cuestión de intensidad. Es cuestión de sincronía. Muchas mujeres mayores nunca han experimentado esta sinfonía. No porque no puedan, sino porque nunca se les dio el espacio. Porque muchos hombres estuvieron más preocupados por llegar a su propio orgasmo que por acompañarlas en el viaje. Tú no eres ese tipo de hombre. A tu edad, ya no estás aquí para correr. Estás aquí para comprender. Para quedarte cuando ella dude. Para volver a empezar cuando su cuerpo diga espera. Y en ese espacio de calma y de entrega, ella puede soltar el control y abrirse a la posibilidad de sentirse atravesada por una ola tras otra, cada una más profunda que la anterior. Hay momentos en los que una mujer, en pleno clímax múltiple, se ríe. Otros en los que llora. Algunos en los que simplemente se queda en silencio, con los ojos cerrados, como si estuviera flotando. No intentes interpretar. Solo acompaña. Solo respira con ella. Solo quédate. Porque lo que está sucediendo no es solo placer físico, es liberación, es reencuentro, es sanación. Y pocas veces en la vida tendrás el privilegio de ser testigo de algo tan íntimo y tan verdadero. Recuerdo a Esteban, un hombre de 65 años de Quito, que me dijo, después de tantos años, una noche mi esposa empezó a temblar. No una vez, sino varias veces seguidas. Yo pensé que algo andaba mal, pero no hice nada. Solo seguí ahí, abrazándola. Cuando todo terminó, me dijo,
Nunca pensé que podía sentirme así a esta edad, como si mi cuerpo volviera a vivir desde dentro, punto. Esa es la sinfonía. No es ruidosa. No es explícita. Pero es real. Y no sucede todos los días. Ni siquiera cada mes. Pero cuando se da, es un regalo. No porque tú seas el causante, sino porque supiste crear el espacio donde ella pudo ser completamente ella. Sin juicio. Sin vergüenza. Sin miedo. Así que no lo busques. No lo fuerces. Pero prepárate. Aprende a tocar su piel como si fuera un instrumento. Aprende a besar como si tu boca bendijera. Aprende a penetrar no como quien entra, sino como quien se une. Porque cuando tú estás completamente presente, en cuerpo, en corazón y en alma, el placer de ella ya no es una meta. Es una melodía compartida. Y si la escuchas bien, tal vez descubras que tú también puedes llegar a un clímax distinto. Uno que no está en el cuerpo. Está en el amor que se queda cuando todo lo demás termina. Y ahora que hemos caminado juntos por estas 7 formas de éxtasis femenino, quiero que te tomes un momento, no para pensar en técnicas, sino para recordar a esa mujer que ha compartido contigo los silencios, las rutinas, los días difíciles. No importa si llevan 30 años casados o si apenas comienzan de nuevo a tocarse con otros ojos. Lo que importa es que hoy tienes algo que pocos hombres valoran, el tiempo vivido, la calma que solo dan los años y la capacidad de ver más allá del cuerpo. Porque el placer de una mujer madura no se trata de intensidad, sino de intención. No se trata de rapidez, sino de presencia. Y tú, con tu experiencia, con tu ternura, con tu ritmo, puedes ser ese hombre que no solo la acaricia por fuera, sino que la abraza por dentro. Ojalá que este video no solo te haya enseñado algo, sino que te haya recordado algo que quizás habías olvidado, que el deseo no muere con el tiempo, solo cambia de lenguaje. Y si aprendemos a escucharlo, el cuerpo aún puede bailar. Si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti se removió, déjalo escrito abajo. A veces, con tan solo decir esto me tocó el alma, ya estás dando el primer paso para volver a sentir.